Pero antes de comenzar, les invito a que oremos. Padre Celestial, mi Señor y buen Señor, te doy las gracias, Padre amado, por esta bella oportunidad, Señor, que tenemos ahora de ser llenos de tu palabra, Señor, y de entender tu gran verdad. Te ruego, Señor amado, en el nombre de Jesús, que guíes a tu pueblo a entender tus verdades, Señor, que aquí tú nos quieres declarar y recordar. Te doy las gracias, Jesús, por tu presencia en medio de nosotros. Escucha nuestro clamor, Señor, y las peticiones que con todo temor y honestidad te hemos presentado en el día de hoy, Señor. Te ruego, Señor, que muestres tu obrar en medio de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, muy bien, mis amados hermanos, y antes de comenzar, ya tienen sus Biblias abiertas. Yo les voy a pedir muy en el amor del Señor que estén atentos a la exposición de la palabra. Por favor, no permitan que nada los distraiga, no desvíen sus pensamientos, no permitan que otras cosas ocupen su mente. Concéntrense en lo que el Señor les va hoy a recordar o nos va a recordar. Mis amados hermanos, estamos viendo a través de la carta de Pablo a los tesalonicenses, que viene de un contexto inmediato, capítulo 4, versículo 13. La intención del apóstol Pablo al escribirle esta carta a sus hermanos es darles una esperanza, recordarles cuál es el lugar, a la ciudad de Dios a la cual ellos están llamados, o todos nosotros los que creemos estamos llamados a ir. Y vamos en el capítulo 5, en ese proceso, en ese orden de entendimiento, cómo el apóstol Pablo nos está entonces recordando. Hoy vamos a ver el verso 8, nada más el verso 8. Pero para poder entender el verso 8, mis amados hermanos, tenemos que volver un poquitico atrás para que entiendan. Yo les pido el favor que en verdad estén atentos a lo que el Señor les va a hablar a ustedes en esta mañana. Y no porque yo lo mencione, sino porque voy a leer solamente y únicamente la Escritura y la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo comienza en el capítulo 5, versículo 1, después de recordarles que aquellos que han muerto y aquellos que han creído que Jesús murió y resucitó, tenemos una promesa divina de parte de Dios, directa de parte de Dios, de que no seremos abandonados ni seremos dejados, sino que el Señor mismo, por eso Pablo dice en el capítulo 4:15, os decimos esto en palabra del Señor. Y Pablo declara una gran verdad, que es la que nosotros estamos esperando el día de hoy, que el Señor mismo descenderá con un propósito. Él viene pronto, hermanos, y va a venir personalmente con un propósito. Pero mientras ese momento se cumple, mientras ese momento esperado llega, hermanos, tenemos que vivir de una manera muy diferente. Y es lo que Pablo quiere entonces enseñarnos a partir del capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 11, porque el propósito de ambos textos, los que está del 4:13 al 18 y lo que está del capítulo 5:1 al 11 es el mismo. Verso 18 de 1 Tesalonicenses dice, por tanto alentaos los unos a los otros con estas palabras. Versículo 11, capítulo 5, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Y qué es lo que significa esto, hermano? Lo que ustedes van a escuchar en esta mañana es precisamente esto, para alentarnos los unos a los otros, para animarnos y para edificarnos. Esa es la tarea de la iglesia que espera, de los creyentes que anhelantemente desean que su promesa y su cumplimiento, el cumplimiento de su promesa de venir por nosotros, sea ya una realidad. Pablo en el capítulo 5 comienza, bueno, usted no tiene necesidad de ser enseñados, y en realidad no necesitamos ser enseñados de tiempos, de momentos, de sazones, porque ya ellos sabían y nosotros debemos saber muy perfectamente cómo será la llegada del día del Señor. Pablo a través de la Escritura menciona 3 clases de día que los que debemos tener en cuenta en nuestra fe. El día del Señor, que no nos corresponde a nosotros. El día de Jesucristo, que es este momento glorioso que estamos esperando. Y el día de Dios, que se menciona en Apocalipsis capítulo 19, 20 en adelante, que habla de la restauración del reino de Dios aquí en la tierra por 1000 años. Y ese proceso se verá algún día cuando lleguemos a estudiar ese texto tan precioso. Entonces Pablo comienza a realzar o llamarnos la atención sobre lo equivocada que está la pregunta en el capítulo 5, versículo 1. No es cuándo, porque hay una certeza que no se puede negar, que es que vendrá. En el capítulo 5, versículo 2 dice, ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá.
O sea, no hay manera de que ese día sea pospuesto. En los tiempos de Dios, ese día vendrá, en algún momento vendrá. Pero Pablo empieza a mencionar la falsa seguridad en que el mundo anda, en versículo 3, capítulo 5, y Pablo ya comienza aquí a hacer una diferenciación. Está hablando de nosotros, verso 2, vosotros sabéis. Hagan de cuenta que Pablo está hablándoles a ustedes hoy a través de esta carta. Y nos dice, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y vendrá sobre aquellos o sobre ellos, verso 3, destrucción repentina. Pablo hace una diferencia, él separa, forma dos grupos o diferencia dos grupos. Los que somos vosotros, que él menciona aquí en primera persona, y los que son aquellos o ellos sobre los cuales vendrá destrucción repentina. Ahora, capítulo 5, versículo 4 dice Pablo, y empieza a hablar en el capítulo 5, versículos 4 y 5 de una identidad que nos va a proteger, una identidad que nos va a guardar de ese día del Señor, una identidad que protege y cambia la expectativa en la cual nosotros vivimos la vida como cristianos. Capítulo 5, versículos 4 y 5. Una identidad que antecede a una conducta, que va antes de un comportamiento, porque la iglesia pertenece a aquel día antes que el día venga. O sea, hay un día anterior a ese, llamémoslo así, que se llama el día de Jesucristo. Antes del día del Señor grande y terrible. Estamos viendo en la lectura de los profetas menores que estamos siguiendo en el plan de lectura con mi compañera de lectura en la Biblia. Estamos viendo los profetas menores y ellos hablan apocalípticamente. Y es tremendo en el último que vimos el viernes, cómo el Señor habla de una manera en Sofonías capítulo 1. Y leo solamente para que entiendan la manera en que el Señor habla advirtiendo cosas terribles. Dice en Sofonías 1:1, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré a los hombres y a las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Terrible día, hermanos. ¿Quién podrá entonces ser salvo en medio de esa clase de juicios? La misma escritura dice que si esos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Pero nosotros, hermanos, vamos a ser protegidos de ese día grande y terrible, ese día de Jehová, ese día del Señor, en virtud de la identidad que ahora tenemos, la identificación que nos diferencia de aquellos que sí serán condenados. Y aquí comienza capítulo 5, versículo 5. Pablo comienza entonces a mostrar la excepción de quiénes son y quiénes no son. Dice capítulo 5, porque todos vosotros, cuando habla de los creyentes, no habla de aquellos, habla de nosotros, habla de nuestra asamblea hoy. Todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Capítulo 5, versículo 5. Sois hijos de luz tiene que ver con lo que somos, hermanos. Atención a esto, lo que usted es. Vaya mirando su corazón. E hijos del día significa lo que usted vive diariamente, normalmente, en su vida fuera de las paredes de la iglesia, de la comunión del pueblo de Dios. Dice Pablo en el capítulo 5, versículo 5, no somos de la noche ni de las tinieblas. No, él define, él identifica que hay dos clases de personas o dos clases de grupos, llamémoslo así, o dos clases de comportamiento. Los que son de la noche y de las tinieblas, capítulo 5, y los que son de la luz o como hijos del día vivimos, ¿no? Y también advierte en el capítulo 5, versículo 6, y comienza aquí a donde vamos a llegar aterrizando ya en el capítulo 5, versículo 8, donde queremos llegar. Él hace no solamente una clara excepción, él separa, no estamos en tinieblas, no solamente define identidad, no somos ni de la noche ni de las tinieblas, no solamente hace una clara y absoluta separación, dice no dormimos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Y aquí es donde vamos. Hace 15 días hablamos del capítulo 5, versículo 7. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Y estamos entendiendo lo que significa el término noche, el término sobrio, el término embriagar, el término luz y el término hijos del día, porque también hay hijos de la noche. Entonces la idea, hermanos, es que usted sepa en qué lugar está. ¿En qué condición está usted ahora? Y si en su corazón se da la respuesta de no estar en la condición que Dios le está diciendo acá, que debe estar, preocúpese.
Porque seguramente, si usted no está seguro de ser conocido por Dios y a la vez conocerle a Él, su destino será el mismo de aquellos que recibirán la ira del Señor. Entonces, capítulo 5, versículos 7 y 8. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se emborrachan. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios. Fíjense que aquí hay un mandamiento del Señor. Antes del mandamiento está la identificación. Si ustedes son del día, sean sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por casco, por yelmo, la esperanza de la salvación. Entonces Pablo viene recordándonos a través de esta lectura, o el Señor viene enseñándonos a través de esta lectura, hermanos, la identidad de quienes en verdad son hijos de luz en el Señor y nuestra responsabilidad de andar como hijos del día, en comparación con aquellos que por su naturaleza y su forma de ser son de la noche y de las tinieblas. Hermanos amados, el Señor no puede poner este sentir en nosotros porque no es la tarea de Él. En realidad Él ya nos dio todo lo que contribuye a la vida y a la piedad, dice en 1 Pedro. Por tanto, añadid a vuestra fe, y comienza el apóstol Pedro a darnos una serie de características que nos corresponden en responsabilidad como hijos de Dios, de ir añadiendo y sumando para formar al final, lo más posible antes de su venida, el carácter de Cristo en nosotros, hermanos. Los demás viven como son, en su aturdimiento y descuido espiritual. Pablo los llama los que duermen, los que se emborrachan, porque estamos hablando en términos espirituales, usando un ejemplo que vemos muy comúnmente en la vida de los demás. Su abandono y rechazo de la verdad. Frutos que son obras infructuosas de sus mismas tinieblas. Entonces, hermanos amados, en 1 Tesalonicenses Pablo resalta ese punto en el capítulo 5, versículo 8, 7 y 8, ¿no? Pablo dice, debemos entender nuestra identidad, debemos comprender que esta identidad trae una esperanza. Recuerden que viene del texto del capítulo 4, versículo 13. Para aquellos que creemos que Jesús murió y resucitó, para los que han dormido en Cristo, tenemos una promesa de parte del Señor. Él descenderá del cielo. Instantáneamente, tanto los vivos como los que han muerto en el Señor, les recibiremos en el aire. Dice, estaremos siempre con Él. De este próximo acontecimiento que está por suceder, hermanos, viene la esperanza que Pablo aquí está hablando y que vamos a ver más adelante en el capítulo 5, versículo 8, ¿no? La esperanza, viene nuestra esperanza, que es el resultado de nuestra identidad. El jueves estaba en la cola y llegó una patrulla de la policía haciendo control a los taxis y me pidieron mi documento de identidad. Yo, por lo general, se da el número y ellos confirman, pero yo siempre saco mi documento de identidad y lo entrego. Y en mi documento de identidad está mi nombre y mi cara, ¿cierto? Entonces la gente mira mi nombre, mira mi cara, consulta los datos y dice, sí, es Carlos Alberto Pinzón. No debe nada, está bien con la ley. Pero el documento de identidad es precisamente eso. Es lo que permite identificarnos, que yo no dé un nombre diferente y una cara diferente al que se está entregando el documento. Y eso es lo que hace nuestra identidad, hermanos. Y de acuerdo a nuestra identidad nosotros vamos a mostrar lo que somos. Eso es lo que Pablo quiere enseñarnos y recordarnos. No tanto Pablo, hermanos, recuerden, ese es el Señor el que nos está hablando hoy. Si usted desprecia, si usted cierra su corazón a la voz de Dios que está aquí clarito exponiéndoles a ustedes el deseo de Él para estos últimos tiempos, Dios tenga misericordia de usted. Pablo dice en Romanos capítulo 13 que estemos atentos porque cada vez está más cerca la salvación de cuando creímos. Pablo nos recuerda cómo debe ser nuestro caminar ante el aviso repentino de su llegada. Para los demás, para ellos, será juicio repentino. Para nosotros, dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, que hemos obedecido su mandato de perseverar. Para nosotros, yo digo para mí, espero que para ustedes, que hemos obedecido su mandato de perseverar, Él nos protegerá del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Miren la promesa que el Señor da. ¿Está usted bajo esa cobertura de protección del Señor en ese gran tiempo de prueba? Pablo 28 veces en sus dos cartas trata a los hermanos en Tesalónica o a los creyentes en Tesalónica como hermanos. Usa el pronombre vosotros, que es el que vimos al principio del capítulo 5, los creyentes en Tesalónica, pero también los separa de ellos, los que están en tinieblas y están desprevenidos.
Entonces, ambas clases de personas, mis amados hermanos, tienen identidad propia, ¿no? Son fácilmente identificables. Pablo distingue la identidad espiritual de la iglesia y de nosotros, marcando unos límites que están en el capítulo 5, versículo 4 al versículo 6. Porque la intención del Señor, hermanos, es traernos seguridad, pero también, escuchen bien, es traer a nuestro corazón la urgencia de estas palabras. Porque el regreso del Señor estamos viendo, hermanos amados, por todo lo que se cumple, por todo lo que nuestros ojos ven, el regreso del Señor está a las puertas. Es como si Él viniera a la vuelta de la esquina y ya se aproxima. Sentimos su retumbar, por decir así, si pudiéramos escenificarlo de esa manera. Sentimos que los ejércitos de Dios se preparan, que el Señor se levanta de su trono. Y cuando el Padre de la orden, el Cristo mismo descenderá. Y estamos viendo señales que están en la Biblia, escritos para nosotros, para advertirnos que estamos en unos tiempos de los cuales nosotros tenemos que estar preparados. Entonces, mientras eso sucede, porque no tenemos tiempos de fecha, no sabemos el día ni la hora, Pablo nos dice en esta urgencia, en ese apremio de prepararnos, de tener conductas coherentes de acuerdo a nuestro llamado. Entonces, coherencia en la fe, capítulo 7, verso 7, coherencia en el amor y una santidad que deben hacer, una separación que deben hacer de aquellos que esperamos en el Señor. Entonces, mis amados hermanos, los que duermen, dice el versículo 7, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Porque la noche representa en la Biblia lo que es malo. La noche da una idea, una representación simbólica. No quiere decir de la noche la ausencia de luz cuando el sol se oculta a las 6 de la tarde. No, estamos hablando de la noche en términos espirituales. De una era, de una generación presente que es ignorante de las cosas de Dios. Es una generación pecaminosa y en absoluta separación de Dios. Tristemente, y es triste decirlo y doloroso aceptarlo, la noche es ya una característica visible, mis amados hermanos, y fruto de la verdadera condición de muchos de los que hoy se identifican como cristianos. Y es precisamente eso por lo cual estoy acá, para advertirles, hermanos, que despierten, se pongan colirio en sus ojos, vean a Cristo y estemos preparados para comportarnos, para reflejar en nosotros lo que verdaderamente somos. Porque quienes duermen, cuando habla de duermen, quiere decir aquellos que están insensibles. La palabra duerme lo dice, aquellos que no sienten, aquellos que están adormilados, ¿verdad? Están ciegos a las realidades eternas. No sé cuál sea su pensamiento hoy, espero que sea el correcto de acuerdo a la palabra de Dios y al pensamiento de Dios. Pero hermanos, tienen que estar atentos, tenemos que estar mostrando lo que en verdad somos. Porque si usted se da la respuesta hoy, yo no estoy mostrando lo que Cristo me dice que soy, yo me preocuparía. El jueves tuvimos una charla con un jovencito de aquí de la congregación y el muy amado dice, estoy sufriendo, más o menos, palabra más, palabra menos. Él estaba en angustia porque no estaba seguro de su salvación. Un niño de menos de 12 años ya tiene conciencia de su estado y su condición delante del Señor. Y un adulto, un mayor como nosotros, que hemos visto de muchas maneras el evangelio presentado, él apenas está empezando a conocer el evangelio. Pero gracias a Dios podemos irlo guiando de a poquito, pero él va a estar viéndonos, viendo la fe en sus padres, viendo la fe en nosotros, para que él pueda tener esa seguridad de vida eterna, de la cual espero esté superando esa incertidumbre y duda respecto a que si él llegara a morir, ¿dónde va a estar en la eternidad? Entonces, hermanos amados, Pablo dice en el capítulo 5, versículo 7, los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. La palabra embriagar, capítulo 5, versículo 7, es lo contrario a ser sobrios. Y en la escritura hablamos que la Biblia nos da la idea de qué es lo que produce embriaguez, ¿cierto? En sentido correcto es el vino, ¿cierto? El buen vino produce embriaguez. Pero ¿qué es lo que hace el vino? El vino insensibiliza, el vino amodorra la persona, la adormece, ¿no? Pablo en Efesios capítulo 5 habla de embriagarnos en el buen sentido. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Hermanos, no sé en qué embriaguez está usted hoy. ¿En qué embriaguez está la iglesia hoy? Por lo menos la nuestra. Yo voy a hablar de mí hacia afuera y espero ver en ustedes anhelo, oro, sufro y lucho
y lo hago con gusto, como trabajo muy personal y yo sé que muchos me acompañan en esto, de ver en la iglesia del Señor la verdadera condición de su identidad como hijos de Dios. Esta embriaguez que el mundo da, que es mundana, ilustra lo que es la pérdida de control. La embriaguez es eso, usted no tiene control de sus actos, ¿no? Pierde el dominio propio. Hay intoxicación, hay anestesia moral y voluntaria con los valores de un sistema caído. Hoy en día luchamos mucho con eso, cada vez es más, pues eso ya no es noticia nueva. Yo, por ejemplo, yo paso mucho, llegamos a un restaurante a comer y 90% de las personas, casi el 100%, no están dialogando como buenos humanos que interactúan con sus amigos o familiares amados, sino están clavados en el celular, ¿cierto? Mirando no sé qué cosas mirarán, pero no sé si se comunicarán por celular o no, ahí estando tan cercanos. Y eso es algo que ponemos de ejemplo para llamar la atención. Hay muchas maneras en que el mundo está permeando nuestro pensamiento, hermanos, llevándonos a adormilarnos como cristianos. Ojo con eso, hermanos. No significa volvernos unos fariseos que controlan todo, porque también el extremo es peligroso, pero sí ser conscientes cuál es mi identidad. Soy hijo de luz, entonces ande como hijo del día. La noche solo oculta el pecado, hermanos. También hace parecer normal lo que no es normal. Y su conducta, amados hermanos, va a ser y será destructiva y también exclusiva, o sea, solo se manifestará, es característica de aquellos, hermanos amados, que están cautivos. En 2 Tesalonicenses, vamos a la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses. Pablo habla tremendamente de aquellos, eso hablaba con un hermano, una consejería el sábado también y el martes que vino acá, de donde él le hablaba de este texto. Yo le hablaba de haciéndole la advertencia a un hermano de acá, advirtiéndole, usted tiene que, yo veo en sus actos, mi amado hermano, que usted está mostrándome que no tiene el Señor. ¿Cómo me convencería a mí si pudiéramos poner ese ejemplo? ¿Cómo me convencería a mí? Bueno, él está reconociendo algunas cosas y estamos en ese proceso. Y la idea no es rechazarlo, sino ayudarlo a que tenga claridad y verdad del evangelio que él dice que vive acá, pero que no está demostrando. Y un texto que le mencionaba era precisamente 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10, versículo 11, ¿no? Porque él me hablaba de que no estaba reaccionando a las verdades de la palabra. Y digo, esto es delicado, mi amado hermano. Tal vez a usted le falta algo en el Señor. Y yo le cité el texto porque muchos hermanos que se dicen hermanos o cristianos que se llaman cristianos, dicen el verso 10. Vamos a tomarlo y extraemos un poquitico del contexto de esto para que lo entiendan, pero no está muy alejado de lo que Pablo quiere decir. Dice, y contó, porque eso tiene que ver con aquellos que serán engañados en los últimos tiempos. Dice, engaño de este hombre a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Estamos hablando de algo que sucederá en Apocalipsis 19, del versículo 16 en adelante. Pero aquí habla de una condición espiritual, verso 10 y 11. Con todo engaño y iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Es usted una de esas personas? ¿Será usted llamado, estará marcado para perderse porque no está recibiendo el amor de la verdad para ser salvo? Verso 11 y la última parte del verso 11. Bueno, todo el verso 11. Por eso Dios les envía un poder engañoso, que eso tiene un cumplimiento en aquellos tiempos finales, pero también es para que crean la mentira. Y miren el verso 12, la conclusión. ¡Ay Dios! El Señor, ten misericordia. Y ese hermano, cuando le mencioné el verso, sus ojos pues temerosamente se abrían, como estaré yo en esa condición, dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esto es una advertencia, hermanos, para todos aquellos que quieren y viven una doble moral en Cristo. Se catalogan, se etiquetan cristianos, pero su identidad está mostrando que más bien de la noche y de las tinieblas. Por eso usa Pablo el término duermen, están amodorrados, están adormilados. Nuestra condición y posición espiritual en el verso 8, y Pablo comienza con algo muy interesante, ¿no?
Pablo dice, pero nosotros que somos del día, primero identifica, valga la redundancia, o señala nuestra identidad, ¿cierto? Pero nosotros, pero Carlos, que es del día, y después da el mandamiento. Primero viene la identificación o la identidad y después el mandamiento. Él no le puede ordenar o puede aconsejar, o Dios no le va a decir a uno que es de la noche, sea sobrio. Él no le va a decir a un impío, compórtese, porque no puede. Está muerto en delitos y pecados. Él está hablando a creyentes, a aquellos que, como leí también en Tesalonicenses 2, en esta mañana, y el mismo hablan, verso 13, y lo leo, solo síganme, escuchen. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados, y señalo a los amados del Señor, de que Dios nos haya escogido a ustedes desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, por carta nuestra. Pablo le escribe a sus hermanos, según de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 al 16, que hemos sido amados por el Señor y escogidos para santificación desde el principio de Dios, del eterno Dios, que no tiene ni principio ni fin. Hermanos, vean lo preciosa que es nuestra salvación y lo valiosa y importante y gloriosa que es nuestra condición ahora, porque esa condición de ser hijos de luz reflejan al nuestro Salvador. Por eso Pablo dice en el verso 8, o el Señor dice en el verso 8, pero nosotros que somos del día, debemos vivir con esa identidad. Dice, seamos sobrios, pero también dice algo, habiéndonos vestido con la coraza de fe y con la esperanza de salvación como yelmo. Interesante, ¿no? Aquí hay, siempre Pablo menciona estas tres palabras casi siempre unidas, ¿no? Fe, amor y esperanza. Es como un triángulo que Pablo usa muy seguido, ¿no? Y algo bonito en Efesios capítulo 6, las hermanas que están estudiando la armadura de Dios, dice, póngase el yelmo de la salvación. Pero aquí Pablo dice otra cosa del yelmo. El yelmo no es el yelmo de la salvación solamente. Él dice, vestidos con la coraza de fe y amor y con la esperanza de salvación como yelmo. O sea, en realidad el yelmo significa esa esperanza de salvación. En Efesios la resume, ¿no? Yelmo de salvación. Pablo aquí la abre un poquito. La esperanza de salvación. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la realidad concreta? ¿Qué es lo que somos? Repitan conmigo, dice el verso 8. Somos del día, hermano. Y a partir de ahí viene la exhortación a vivir hacia adelante de una manera que debe demostrar lo que somos. Dicen, sean sobrios. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo vivimos? ¿Y cómo vamos a demostrar nuestra verdadera identidad? Entonces Pablo, hermanos amados, hace un llamado. El Señor dice, no está diciendo compórtense como hijos del día para llegar a ser hijos del día. Más bien Pablo y el Señor dice, compórtense porque somos hijos del día. Vivamos así, hermanos, como hijos verdaderos del día. Siempre va a haber un contraste entre el mortal adormecimiento del mundo con la sobriedad y el testimonio de los creyentes, lo que hace alguien que está en la luz y no en las tinieblas. La gran pregunta, mis amados hermanos, es si estamos viviendo de esta manera. Contéstese, respóndase. ¿Es usted consciente de este llamado y atención del Señor? ¿Está usted viviendo con la coraza, vestido? Habiéndonos vestido es un término, un verbo que indica una acción que se realizó en el pasado. Hermanos amados, cuando dice habiéndonos vestido, no es que usted se vistió, es que Dios lo vistió. Dios mismo ha puesto su armadura en nosotros. Eso está en Isaías capítulo 57, creo, 59. Ya les doy el texto cuando llegue allá. Nuestra actitud interior debe manifestar lo que somos. Seamos sobrios. Cuando dijimos, ya ustedes me ayudaron en ese término, sobrios significa lo contrario a ebrio, ¿no? Pero también sobrio significa entendidos. Sobrio significa conscientes. Sobrio significa velando. Porque la sobriedad no se limita solo a lo físico, amados hermanos, a no embriagarse. Ser sobrio es un verbo que denota claridad mental, lucidez mental, alerta espiritual.
¿No lo haría usted si uno de sus hijos estuviese en peligro dar su propia vida por ello? ¿Cierto? Los que somos padres no lo dudaríamos. Y sin embargo podemos ver el peligro rodeándonos como iglesia y no nos afecta. Ni siquiera nos preparamos. Deberíamos estar constantemente en una oración permanente con el Señor, vistiéndonos conscientemente de esta coraza de fe y de amor y con la esperanza de su regreso para darnos la salvación que esperamos, para protegernos de todo lo que el mundo quiere traer a nuestra iglesia o nuestras vidas para apartarnos del verdadero sentido, verdadera identidad de lo que somos. La claridad o la sobriedad no significa solo templanza física o aislamiento espiritual. Algunos lo tomaron así en el pasado, ¿no? La única manera de huir de que este mundo nos afecte, escondámonos. Y se iban a las grutas, los ermitaños, duraban años y años en contemplación, en oración, muy loable, muy bonito, pero no es lo que el Señor quiere. No es la voluntad del Señor ser sobrio y no dejarse controlar por los deseos, las emociones o los temores, porque también implica lo interno, hermanos. Ser sobrios es pensar a la luz de la palabra y no a la luz de la moda o a la luz de las presiones del mundo. Ser sobrio significa prepararnos defensivamente para resistir los engaños del mundo y el enemigo. Capítulo 5, versículo 8, la tercera parte, porque hemos visto dos. La primera parte es la segunda parte que vimos es nuestra actitud interior, tiene que ver con ser sobrios, y nuestra condición espiritual, que fue la que vimos primero, es somos hijos del día. Ahora vamos a ver la tercera y última parte del verso 8 en estos últimos minutos, tratando de recuperar y no alargarme en un tiempo que respeto para ustedes. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8, que habla de la armadura del creyente. Tercera parte del verso. Habiéndonos puesto, yo estoy leyendo en la Nueva Biblia Latinoamericana, aquí dice habiéndonos vestido, en la traducción Reina Valera, con la coraza de fe y de amor y con la esperanza o con el casco de salvación como yelmo, dice en la Reina Valera, hermano. Para prepararnos para este momento, amados hermanos, los creyentes debemos tomar lo que Dios ya puso en nosotros. Recuerden, nosotros hemos sido vestidos, pero debemos por fe asumir y usar lo que el Señor ya puso. De nada le sirve a un soldado estar armado con su escudo, con su espada, con su peto, con su casco y simplemente dejarse arrasar por el enemigo. Eso no es un soldado ni es un guerrero. Dios nos ha vestido, ¿cierto? Es una acción que se realizó en el pasado, ¿no? Y continúa en el presente. La idea es usar la coraza en un acto consciente, mis amados hermanos, de preparación para una batalla espiritual. Ese es el llamado del Señor para nosotros hoy. Vivir como hijos de luz, sobrios y equipados mientras el mundo permanece en tinieblas. Ese es el mensaje del Señor para ustedes hoy. Ya lo que pasa a partir de ahora, que comenzaremos el próximo domingo, si el Señor lo permite, un remate con el verso 11 y pasamos al nuevo contexto de capítulo 5, versículo 12 y 13, que vamos a ver nada más ahí. Ya cambia el tema, hermanos. Y ya en cierta manera el Señor les ha hablado a ustedes. Él hace un llamado a nosotros hoy. Vamos a ver la primera, la coraza de fe. Pablo estaba en prisión cuando escribió también esto en Roma y obviamente él pudo ver en el soldado que lo custodiaba o en el aspecto militar. Roma era muy militar. Por más de 2000 años, Roma trajo paz al mundo. Por eso el evangelio se extendió con tanta rapidez. La paz romana era muy difícil. Solo empezaron rebeliones en las fronteras norte hacia Francia, hacia arriba, España hacia arriba, cuando empezaron los pueblos nórdicos a bajar hacia la zona caliente del Mediterráneo y obviamente empezaron a desbaratar el imperio romano. Pero por 2000 años aproximadamente Roma trajo paz, más o menos, 1000 o 2000 años. No, 1000 años, porque estoy extendiéndome mucho, porque a partir de hasta el año 500, 600 después de Cristo ya Roma empezó a irse y empezó a debilitarse, más o menos. La idea no es eso, la idea, hermano, es que Roma trajo paz al mundo y por eso el evangelio pudo ser presentado con toda libertad. Por eso Pablo entendía en términos militares que la vida cristiana también es así, una vida de sobriedad, disciplina, vigilancia. Pero para eso, hermanos, tenemos que estar adiestrados en el uso de estos elementos, ¿cierto? ¿Qué tan adiestrados estamos en el uso de la coraza,
de fe y de amor. ¿Qué tan adiestrados estamos en el uso del yelmo, de lo que significa, ¿no? La coraza es una parte importante. ¿Qué protegía la coraza? ¿Qué guardaba la coraza? La coraza protegía órganos vitales, ¿no? Del cuerpo. ¿Cuál? Corazón, pulmones, ¿verdad? Esta parte de abajo del corazón, que es también muy importante. Entonces Pablo quiere aplicar esto, el Señor quiere hablando del corazón espiritual del creyente. También necesita protección. ¿Cómo está usted protegiendo su corazón? ¿Cómo está usted protegiendo su corazón? ¿Está orando? ¿Está acudiendo a la palabra? ¿Está reuniéndose para congregarse y ser protegido? Todos aquellos que han caído en diferentes situaciones a partir de hoy hacia atrás, en diferentes situaciones que no queremos recordar por el dolor y la vergüenza que nos causa, es porque abandonaron esta responsabilidad, hermano. O como Pedro, dejaron hundirse cuando el agua le anegó ya y no pidieron ayuda en su orgullo, en su soberbia, autosuficiencia. No necesito de ti, Señor. Pero nosotros estamos siendo enseñados, hermanos, a clamar apenas sienta que el piso se debilita ante sus pies. Clámele o clamémosle al Señor. ¿Por qué la fe y el amor forman coraza? Pablo no elige esto al azar. Pablo no usa las palabras al azar. Porque en la teología paulina, vemos en varios textos, no los tengo acá, pero están ahí, los tengo aquí también relacionados. Pablo siempre, la fe y el amor son virtudes muy importantes de la vida cristiana. Entonces la coraza no está hecha de metal, en esta coraza que Pablo está hablando acá en el capítulo 5, versículo 8, sino de dos realidades espirituales, de la fe y del amor. Entonces, ¿qué es la fe? La fe se manifiesta de varias maneras. La fe no solamente es creer que Dios existe. La fe es la confianza activa en Cristo, depender de Él. Es una fe que otros ven. Hay una fe que salva, no, espero que ustedes la tengan o que la tengamos. Yo la tengo por lo menos. Pero hay una fe que se aprende, que es la que usted está escuchando hoy. Se llama doctrina. Y hay otra fe que se vive. Todo es una sola fe, pero se manifiesta en esos tres aspectos. La fe que se vive. Cuando el creyente vive por fe, su corazón va a estar protegido ¿de qué? Duda, del temor, del engaño, de la incredulidad, de la tentación, del temor, del desánimo, de los sufrimientos, de las persecuciones, de las dificultades. Eso es la fe, hermanos, porque sabemos que el Señor cuida y guarda a los que son de Él. Solo hay que resistir, estar firmes en el día de la batalla, como dice en Efesios 5, estar firmes en el día malo. Coraza de fe. ¿Cómo está la fe de usted hoy, hermano amado? ¿Puede resistir cualquier prueba que venga? Por eso debemos orar por la fe de las familias que sufren, para que el Señor les fortalezca y puedan resistir. Segunda parte de la coraza, el amor. El amor del que habla Pablo aquí es el amor ágape. No habla del amor eros, no habla del amor fileo, habla del amor que viene del trono de Dios, el amor ágape, el amor sacrificial, que fluye también por medio del evangelio, hermanos. Es el amor que se expresa, por ejemplo, amor a Dios. Ayer un hermano nos citó ese texto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. ¿Y quién más? Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es su prójimo en este caso? ¿Cuál es su prójimo inmediato en la aplicación de este verso? Al que está a su lado. Mire al que puede cuidar en un momento de situación. Por eso oramos por la familia que está en este grado de angustia. El Señor tenga misericordia y saque toda la luz y traiga paz al corazón de Laura y sus hijas. Hermanos amados, tenemos que sufrir por nuestros hermanos que sufren, pero también gozarnos por los hermanos que se gozan. ¿Son ustedes felices, como yo pregunto a muchos? Si usted lo es, yo lo soy. Porque para mí eso es muy importante. Amor a Dios, amor a los hermanos, servicio con sacrificio. Entonces ese amor nos va a proteger ¿contra qué? Contra el egoísmo, la frialdad, la dureza, la división en la misma iglesia. Por eso son ambos al tiempo, forman una protección única. Ese es el triángulo de Cristiano, ese es el triángulo de Pablo, ese es lo que él usa en muchos textos de sus cartas, ¿no? Fe y amor protegen el corazón y la esperanza de salvación protegen la mente. Vamos a ver la tercera, que es la esperanza de salvación, ¿no? La coraza de fe, la coraza de amor. Recuerden lo que hace el amor, ¿no? Entonces, muchos creyentes, voy a mencionar algo que se me pasó ahorita, ¿no? Porque como dije, el amor protege contra la dureza, pero muchos creyentes caen en ese pecadito, muy inocente, ¿no? Que balancean, perdonen la expresión, la balanza, esa repetición ahí,
del carácter de Dios. Muchos lo quieren ver más como amor y menos justicia. Otros lo quieren ver como más justicia y menos santidad. No, hermanos, Dios no cambia. No, la advertencia en medio de este mundo de tinieblas que Pablo habla acá es que Dios no cambia, debemos ser lo que somos, no debemos normalizar el pecado o la desobediencia. Los que andan de noche andan y terminan recibiendo las consecuencias de andar en la noche y de ser de las tinieblas. Pero nosotros que somos de luz, que esperamos en el Señor, no podemos, hermanos, convivir con las tinieblas. No es parte de nuestra naturaleza. Los creyentes que esperamos en el Señor, mis amados hermanos, no lo vamos a hacer, no lo vamos a permitir, no vamos a normalizar el pecado como si fuera algo que a Dios se le puede decir, sea más justo y menos santo, sea más amoroso y menos misericordioso. No, hermano, no se puede, porque Él no cambia. La esperanza de la salvación como yelmo. Literalmente en el griego, voy a leer, abro comillas, que literalmente sería así la traducción, no sé por qué pusieron, pero dice, literalmente debe escribirse mejor, la esperanza centrada en la salvación futura. Porque el yelmo siempre se habla, o habla en Efesios capítulo 6, 17, en Isaías habla de la coraza de Dios que nos ha sido dada. Hermanos, esto de la esperanza de la salvación, ¿dónde está? Representado en un yelmo, ¿cierto? ¿Dónde está el yelmo? La mente, protege la mente, sus pensamientos. Ay, hermanos, una bendición que muchos se han perdido. Digo yo, porque yo he hablado de la palabra con todo respeto, digo esta frase, con toda humildad, en los estudios de los jueves, sobre la dureza del corazón. Lástima a los que no pudieron venir y se perdieron la bendición de escuchar lo que la dureza del corazón hace en la mente. Cómo le hace usted ver cosas que no existen. Cómo lo lleva a ver lo que no es y portarse o actuar como no debe actuar. Porque todo viene... Satanás quiere controlar la mente. Por eso dice en 2 Corintios capítulo 10 que Dios o que debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Debemos derribar argumentos y fortalezas que se levantan a la obediencia de Cristo. Cuando usted está cautivo a un pensamiento que el mundo le marca en comportamiento, en moda, en educación, en lo que sea, hermanos, que la Biblia dice cómo debemos ir y el mundo dice hacia dónde quiere que vayamos, hermanos, debemos escoger. Y si somos de la luz y el día, vamos a escoger el camino del Señor. Tenemos una esperanza de salvación para nosotros. No es un ojalá, hermano, no es un tal vez, es una seguridad basada, futura, que está basada en la obra de Cristo. En la Biblia la palabra esperanza no significa tal vez ocurra, tal vez en algún momento, es certeza, es seguridad, hermanos. La salvación viene en tres aspectos. Primero, una salvación pasada. ¿Cuándo fue realizada la salvación pasada? ¿En qué momento se hace efectiva en usted la salvación pasada? Cuando Cristo murió, ¿cierto? Pero ¿cuándo se hace en usted real? Cuando usted recibe o acepta la obra de Dios. Eso le explicaba yo al niño el jueves, ¿no? No con esos términos teológicos, pero lo más sencillo posible. Él debe aceptar el regalo de Dios. Desde ese momento usted es justificado. Romanos capítulo 3, versículo 25. Usted es justificado. Dios pone un sello sobre sus pecados de saldado. Después viene la salvación presente. Se llama santificación. Es lo que nosotros vivimos. Aunque posicionalmente somos declarados santos, delante de Dios se nos ve como a través de Cristo santos y sin mancha. Debemos trabajar en nuestro perfeccionamiento, asemejándonos al carácter de Cristo, amados hermanos. Es una salvación presente. Pero viene la futura, viene la que estamos esperando, se llama glorificación, donde ya todo será hecho nuevo y algunos irán más atrasados que otros, algunos irán más adelantados en su santificación, pero cuando llegue ese momento Dios arrasa con todo y todos al mismo arrancamos al tiempo en una salvación o una glorificación futura. Por eso Pablo más adelante en el capítulo 5, versículo después del 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para alcanzar ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si tenemos la coraza de la fe, el amor y la esperanza de salvación como yelmo, recuerden, hermanos, que Dios no nos salvó para condenarle,
si usted en verdad lo ha recibido. No quiere decir que juegue con la salvación, pilas con eso. No es la gracia barata, usted no puede portarse como quiere. Y si lo está haciendo, arrepiéntase. Y si lo está haciendo sin arrepentimiento, usted no es cristiano, se lo digo. No yo, Dios juzgará su actitud y algún día usted se enfrentará a Dios. Pero yo me atrevo a juzgar y mirando sus obras digo, no lo es. Yo me debo cuidar a mí mismo y me cuidaré y trataré de mostrar ante lo imposible. Y trataré y seguiré tratando y buscando ser sincero y honesto delante del Señor en cuanto a mi santificación presente. Pero amados hermanos, no podemos jugar con la gracia de Dios. Por eso Dios dice a aquellos que tenemos esta certeza, no nos ha puesto Dios para alcanzar ira, sino para alcanzar salvación por medio de ¿qué? Verso 9. ¿Están siguiendo en el texto de Tesalonicenses? Verso 9. No nos ha puesto Dios para alcanzar ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Nueva Traducción Viviente, lo leo, pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros. Cristo murió por nosotros para que estemos vivos o muertos cuando regrese. Aquí la traducción tendría que ser más inclinada a ver este dormir de la ignorancia, perdón, el dormir de la muerte, no el dormir de la ignorancia, porque la palabra es diferente, ¿no? Cuando regrese podamos vivir con Él para siempre. Así que aliéntense y edifíquense unos a otros, tal como ya lo están haciendo, como dice aquí en el verso 11, tal como lo hacéis. Hermanos, si estamos haciendo eso, si yo le preguntara a alguno de ustedes, ¿en verdad usted está animando a otros y edificando a otros? ¿Estamos como iglesia creciendo en la fe? ¿O simplemente es el buen lugar, el buen momento de domingo, porque somos evangélicos y debemos ir al culto, pero no está recibiendo usted ningún efecto en su vida? Usted sigue siendo igual que antes. Entonces esa esperanza, hermanos, ya terminando, nos va a proteger del temor, nos va a proteger del error, de la doctrina, de las malas enseñanzas y también del desánimo. No va a ser algo incierto, es una realidad. Y en la exhortación ahora, hermanos, es que reafirmemos esta realidad y esta verdad. Esta certeza de su venida nos permite, mis amados hermanos, como creyentes, avanzar con valor y confianza a través de toda clase de aflicciones. Y no estamos solos. La iglesia está para cuidarle, protegerle, y si ha pecado, restáurese. Hablé esta semana con un hermano que está en pecado, no el que hablé jueves, con otro. Y le dije, vaya a la iglesia. Él dijo, ya casi no siento el Señor. Vaya a la iglesia, le decía yo llorando. Los dos lloramos ahí. Vaya a la iglesia. Vaya a la iglesia, ya usted va a ser recogido, va a ser protegido. Los hermanos le aman, lo extrañan. Vaya a la iglesia. Busque la restauración entre el pueblo de Dios y encuentre ahí lo que necesita para su paz interior. Espero que esas palabras han llegado al corazón de él. Hermanos, porque muchos están cayendo por causa de haber perdido la esperanza, la fe y el amor, perdón. No haberse vestido con estas corazas, con esta coraza, perdón, que nos protege. Hermanos, la promesa del Señor es. Vamos a leer todos para terminar 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, versículo 10. Para que usted entienda, póngale el sentido, ya lo hemos leído muchas veces, entienda la grandiosidad de la gracia del Señor que usted ha recibido. Una gracia inmerecida que nos debe impulsar a la verdad, hermanos, y a vivir una vida visiblemente comprobada de pureza. Que esta promesa que está acá nos motiva a usted, si no lo ha hecho hasta el día de hoy, nos motive más. Si lo está haciendo, mejor, pero que sea mucho mejor a partir de hoy. Si no lo está haciendo, que comience. Nunca es tarde para encontrar nuestro rumbo en el Señor. Acompáñenme leyendo 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9 hasta el 11, para ya terminar esta serie de nuestra enseñanza sobre 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Acompáñenme, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis.
Padre Celestial, mi amado Señor, ojalá, Señor, mis palabras estén en consonancia, en equilibrio con lo que mi corazón siente, Señor. Que en verdad tú puedas ser mi amado, como dice en tu palabra también, el deseado de las naciones, el deseado de la iglesia. Oh, ven, amado, ven. Has hecho tanto por nosotros, Señor, y nosotros tan neciamente, tan ignorantemente, tan indisciplinadamente queremos hacer lo que nos viene en gana. Perdónanos, Señor. Por favor, perdónanos y extiéndenos misericordia una vez más, Señor. Reconocemos nuestra ignorancia, reconocemos nuestra terquedad, reconocemos nuestra falta de diligencia, Señor. Descuidamos la oración, descuidamos la comunión, descuidamos la palabra, descuidamos la obediencia, Señor. Señor, tú nos has salvado, si no nos has puesto, ni nos has apartado desde la eternidad para condenación. No nos has puesto, Señor, para alcanzar ira, sino para alcanzar esa salvación que fue preparada por nosotros desde la fundación del mundo, dice Empero. Señor, te presento a mis hermanos hoy aquí y mi propia vida, Señor. Y aprovecho este momentico, Señor, para rogarte por Mariana, Señor. Te suplico, Señor, que la traigas a la protección de su casa, Señor. Tráele sensatez a esta joven y consuelo a su madre y a sus hermanas, y de la iglesia nosotros hacia ella en medio de este momento de crisis. Guárdala, Señor, de cualquier mano impía o de abuso o de engaño, Señor, porque ninguno de nuestros hijos, Señor, tú lo sabes, está exento de caer en estas decisiones, Señor. Ten misericordia, por favor, Señor. Muestra tu gloria, Señor. Muestra tu obrar al responder esta oración. Trae a Mariana a casa, Señor. Usa la ley para que la encuentren. Usa su conciencia, Señor, para que vuelva. Y nuestras oraciones, Señor, en el nombre de Jesús, como dice tu palabra. Con respeto sabes que uso esta palabra, Señor. Desato en el nombre de Jesús la libertad para Mariana. Y desatamos como iglesia, en el nombre de Jesús, la libertad para Mariana. Porque tú lo dices, Señor, lo que atemos aquí será atado allá. Desatemos aquí, será desatado allá. Tú sabes que pedimos algo que es limpio, que es santo, que es de temor, Señor. Que la niña vuelva a casa, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús también que tu palabra haya llegado como fuego, Señor, al corazón de los hermanos. Señor, abre nuestros ojos, como abriste los ojos a los discípulos en Emaús, Señor. Abre nuestro entendimiento, permítenos ver tu grandiosidad a través de las Escrituras, Señor. Abre, Señor, te lo suplico, nuestros ojos y embriáganos, Señor, por tu Espíritu. Que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te pido por mis hermanos con los que hablé en esta semana. El hermanito pequeño y los dos hermanos con que esta semana luchan con su seguridad. Te lo pido por Jesucristo, que obres en ellos. Amén.